¿Puedo apoyarle? ¿Puedo apoyarle a pasar? Claro, obviamente. Buenos días, compañeros, buenos días, profesores. El día de hoy presentarles sobre la expresión de colitis ulcerativa, la cruz aranada. Básicamente vamos a empezar por definirla. Es una enfermedad inflamatoria intestinal. Había leído yo que era progresiva por todas las consecuencias que va a traer esta. Acaba de tallar bastante la enfermedad de Crohn, también lo mencionaba bastante en el paper, ya que iban a ser dos patologías que son, bueno, en sí una enfermedad inflamatoria intestinal, como lo habíamos también hablado ayer, creo. En sí, la principal diferencia, hay varias diferencias entre estas dos, pero las dos se clasifican en sí como inflamatorias. En sí, la enfermedad de Crohn va a ser, primero que todo, en cualquier parte del sistema digestivo, desde la boca hasta el recto. En sí, va a darse en cualquier parte, esa es la inflamación. Y en la colitis ulcerosa va a ser básicamente desde el colon hasta el recto. Y también había otra diferencia que era en las capas de que en sí la enfermedad de Crohn se podía dar en todas las capas, lo cual se dice como transmural, y en la colitis ulcerosa iba a ser solamente en la mucosa superficial. Bueno, como ya lo dije, se va a dar proximalmente. En esta de acá se puede ver en la imagen que son como pequeños partecitos que van a aparecer en la inflamación en Crohn, y en la colitis ulcerosa es algo más proximal, es algo como más completo, ¿no? A ver, esa última parte es la que estás diciendo la creo un poco mal. ¿Cómo se refiere que es más proximal si me estás señalando, al menos con tu mano, el resto? No, es de forma continua, no de forma proximal. Continua está bien, pero arriba dice proximalmente. ¿Qué se refiere a eso? O sea, no está mal, está correcto, solamente quiero que me lo interpretes bien. Que de forma continua es excelente. Va a ser continuo. Lo que hubieses cambiado la palabra para facilitarlo y que te acuerdes, en vez de proximal, hubieras agregado de forma ascendente. ¿Ahí lo entienden mejor? Porque si fuera ascendente significa que es de lo más distal a lo más proximal. Entonces ahí tiene sentido que tú digas proximalmente. Y luego se va hasta el colon. O más fácil era que, como en los libros dice, ascendente. Sí. Porque va a empezar en el recto y va a empezar a subir. ¿Y dónde terminaría? A ver, Ada, vamos. Tú misma me has dicho. Mira, en el tú, colon, pues no, en el pero... colon. ya, pensé que estaba preguntando algo... Siempre te pregunto algo sencillo, simplemente. Tú misma me has explicado que es del recto al colon, entonces si yo te digo, ¿dónde termina? En el colon. Entonces, si empieza en el recto, abarca todo el colon descendente, transverso y el ascendente, sino que de forma retrógrada, porque piensa así, ¿no? Claro. Ya, y llega a afectar a todo. ¿Cómo se le dice cuando afecta a todo el colon? La inflamación a todo el colon. Déjenla ahí. Una colitis es la patología en sí, el nombre, una inflamación al colon, tal cual. Pero acuérdate que siempre les he hablado de que hay prefijos y sufijos. Entonces, cuando te refieres a algo que abarca todo, ¿cómo le llamamos el prefijo? Pan, excelente. Y ahora métele pan con colitis, súmale. ¿Qué dice? Pancolitis. Ese es un término que tienen que conocer. La colitis ulcerativa puede hacer una pancolitis, que genere inflamación en todo el colon. Muy bien. Y solamente analizando como esto, ¿cuál es el trabajo principal del colon? Ya, uno es transportar los desechos, tiene sentido, las deposiciones lo va a transportar, muy bien. Pero algo más. ¿Qué es importante justamente? Porque las heces se están formando desde arriba, ¿no? Sí, claro. ¿No? Obviamente intestino delgado, bajando de hilo, cuando ya está llegando acá. Exacto, ¿de qué? Nutrientes no es su fuerte, ese es el tema. De agua. Excelente, ese es el trabajo. ¿Quién más dijo agua? Me pareció. Chicos, déjenlo hablar, ya sabes. Entonces sí, por ende, si es que hay una pancolitis, una inflamación en todo lo que viene a ser el colon, bien, su trabajo se vería afectado, es decir, su absorción de agua. ¿Qué pasaría? Si no absorbe agua. No tanto así, porque el paciente seguiría tomando. ¿Qué pasaría con las heces, me refiero? Ya, Ya deja de decir, bueno.
¿Qué pasaría con las heces? ¿Cómo saldría? Acoso, diarrea. Diarreas, exacto. Entonces, claro, obviamente si fuera el paciente, si estuviera de manera constante sin absorber agua, podría terminar así, pero me refiero, no, solamente una de las sintomatologías es que el paciente tenga diarreas acuosas, por justamente la afección a la absorción del agua. Ya solamente para que se quede claro del trabajo, ¿no? De la fosa. Ahora continúo. Ya, y acá había puesto una imagen un poquito introductoria sobre ya la fisiopatología en sí. Acá lo que teníamos la enfermedad inflamatoria intestinal, que va a ser una respuesta inmunitaria alterada y que va a ser también afectada por la genética. Y va a afectar esta también a la función de barrera que va a tener la mucosa. Y también van a ser acá incluidos factores ambientales que pueden ser como patógenos comensales, antibióticos, la dieta y también voy a hablar un poco sobre el eje cerebro-intestinal. Ya, para hablar de epidemiología en sí, para empezar, no había distinción de edades ni de sexo en esta enfermedad. Iban a ser más alta en países occidentales. Además que se veía que iba a estar aumentando en todo el mundo y iba a ser más prevalente obviamente en países que estaban en vías a desarrollo que ya los desarrollados. Y en los que eran de por bajo desarrollo, como se ve en el cuadrito, habían puesto como que si fuera desconocido. Yo lo interpreto como que es que no hay, por decir, acá Perú está en lo desconocido, que no hay lo suficiente como para hacer diagnósticos en sí, como en sitios muy alejados, como la mayoría de enfermedades que pasan acá, que no se ven como registros en sí tal exactos como lo que son, porque no se van a tener como exámenes como para hacerlo. Y sí, en Perú no encontré mucha información sobre esto. Cuando lea las dos patologías que vamos a ver hoy día, no son muy prevalentes también, no son nuestros fuertes, pero son patologías que todo médico a nivel mundial tienen que manejar. Obviamente son importantes. Lo que sí, epidemiológicamente, ¿dónde son regiones o zonas, países que quiera decirme? Sí, son países bastante occidentales frecuentes. había en el paper decía que eran países occidentales mayormente. Pero dame ejemplo. Señálame con el de... Vamos a ver. ¿Y ese país cómo se llama? Por favor. ¿Qué? Ya, mira, te ayudo. El rojito es México. Arriba, ¿quién está? Norteamérica, ¿quién está? Estados Unidos. Ese es el grandecito que está al medio. Y más arribita, el que está bien arriba, es Canadá. Excelente, ¿no? Esas regiones sí. Y en lo que viene a ser Europa, también occidental. Señálame Europa. Sí, estamos para hacer Rusia. Más payasitos. La región escandinava son los 3 países que están ahí arriba, ¿no? Dinamarca, ¿qué más? Noruega, ¿qué más? Finlandia. Entonces esa región son solamente zonas que sí están bastante afectadas. ¿Ya? Había como algo en el paper de como una curiosidad en sí, de que hablaban de India y de India occidental, de India este y oeste me parece, que una de ellas predominaba más la colitis ulcerativa y en la otra predominaba justamente la enfermedad de Crohn. No se sabe por qué, pero... Señálame India. India. Está fácil. El rojito que está en Asia abajo. Ese es el rojito. Muy bien. Chicos, le voy a poner un mapa en el examen. Ahora, los factores protectores. Primero quería empezar por los factores protectores porque es un poco confuso. En sí, el tabaco, y puse acá dejar de fumar, porque obviamente los doctores no te van a aconsejar que fumes para ser un factor protector para que no tengas colitis. Básicamente es a las personas que fuman y cortan este hábito, ya sea por salud o algo, al final podría terminarles afectando porque te da como un factor de riesgo a tener colitis ulcerativa. Pero lo tienen como factor protector porque obviamente si sigues fumando posiblemente no te dé. Y ya bueno, aparte de la dieta vegetariana, que eso ya se entiende un poquito mejor, es solamente comer balanceado y en sí vegetales. Y también hablaban de la ¿Cuál es la diferencia entre una dieta vegetariana y una vegana? En la vegana sí puedes comer, me parece que... Al revés. ¿De lo que ibas a decir? Al revés. No, en la vegetariana más.
En la vegetariana le permite comer ciertos derivados de animales. Sí, sí, claro. Esa es la vegetariana. Ah, O sea, yo queso, por vegana. ejemplo, algunas Ya, comen al queso. revés, sí. Y la vegana es absolutamente Nada de animales. planta, ¿no? O sea, le quita la comida a la vaca, es tal cual. Exacto. También decía algo sobre la apendicectomía y acá había un... ¿Vegano? Ay, no. Es un buffet y pregunta. Continúa. Acá también decía algo sobre la apendicectomía que me pareció interesante. Correcto. Básicamente, las personas que ya tenían una apendicectomía y desarrollaban colitis ulcerativa iban a tener un mejor pronóstico de la enfermedad. Pero al contrario de que si es que tenías ya colitis ulcerativa y te practicaban una apendicectomía, iba a agravar todas las manifestaciones clínicas, en sí la enfermedad se iba a agravar. O sea, si era previa al diagnóstico, Ajá. era protector. Si más Sí, bien es un exacto. problema, si es que es posterior al diagnóstico. Ajá. Excelente, sí, está mejor. Muy bien. Luego, hablando de los factores de riesgo, como lo dije al principio, los antecedentes familiares y genéticos en sí iban a ser por los problemas inmunitarios que alguien había tenido una enfermedad autoinmunitaria, la comorbilidad psiquiátrica, que esto yo lo relacioné al eje cerebro intestinal, que todavía está en estudio, pero básicamente que cómo nos afecta el estrés, la ansiedad a todos los problemas intestinales que puedas tener. Los fármacos como los antibióticos. ¿Por qué? Porque por lo mismo de... ¿Qué hacen los antibióticos? Suena sencillo, pero en realidad hay que analizarlo. Por eso es importante, por eso pongo un capítulo. ¿Qué hace un antibiótico como tal? Así, en líneas generales, no te compliques. ¿Para qué te darían un antibiótico? Para matar bacterias. Excelente. Ahora, usualmente nosotros lo damos centrados en dar para matar cierto tipo de bacterias o patógenos que estamos sospechando en alguna zona del cuerpo. Pero el antibiótico no lo damos de manera local, usualmente, ¿no? Porque claro, una crema ahí sí estaría localizada, ¿no? Pero me refiero normalmente cuando damos sistémico, afecta a todo el organismo. Entonces, esto ya lo hemos hablado antes. El problema del uso de antibióticos indiscriminados, automedicados, ¿no? O que puede ser prescrito por un médico, pero tal vez mal escrito también, va a generar de que va a haber afectación de lo que antes yo decía flora en pregrado, pero ahora me han prohibido decirlo. Tengo que decir microbiota, ¿no? Entonces, cambia la microbiota. Entonces, el disbiosis, excelente, para eso iba, ¿no? Entonces, el problema de los fármacos en realidad no es que lo uses de manera adecuada. El problema es el uso inadecuado, la sobreprescripción o automedicación de antibióticos. Y ustedes lo van a ver mucho, solamente que todavía poco a poco lo están viendo. Cuando lleguen ya a empezar a recetar con los pacientes, el paciente te va a decir, doctora, me dolía la garganta hace una semana, y bueno, en su familia tal vez lo van a ver. No un familiar que siempre que le pica la garganta se toma su amoxicilina una semana. Solito, nadie le prescribió, pero solito se manda. Le pica la nariz, también se mete su acitro, ¿no? Por ejemplo. Y como lo venden libre, lo compran. Ya, infecciones gastrointestinales previas, creo que más o menos por lo mismo, ¿no? Sí. Afectaciones de patógenos, que es religioso, ¿no? Y cambios en la dieta, ¿a qué te refieres? Lo mismo, había leído por un lado lo de la dieta vegetariana, como estaba hablando, y por otro lado el consumo de grasas, ¿no? De comida chatarra, básicamente, que afectaba a esto. En sí, por la grasa que se consume y que no es comida sana de la cual deberíamos hacer, o el exceso de esta también. Ya, para entrar a la fisiopatología básicamente vamos a hablar primero del intercambio que va a haber en la capa mucosa, ¿no? Vamos a ver que va a haber va a estar debilitada la capa mucosa y va a también hacer como que no funcione la barrera de esta, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve acá una afectación a las células epiteliales del intestino. Vamos a hablar primero sobre los macrófagos y de las células presentadoras de antígeno, que estas van a hacer que reciban en sí, acá estamos viendo la microbiota como lo estábamos hablando antes, y bueno, la parte blanca es la luz. Vamos a hablar primero de la formación de la primera línea de defensa, que son los neutrófilos, y acá vamos a hablar un poco sobre el macrófago, que va a haber la infiltración de monocitos, y que vamos a tener acá en la célula endotelial, que se van a infiltrar y van a madurar a macrófagos, y por lo cual se va a presentar la célula T helper 1, y esta de acá es la que va a producir el factor necrosis tumoral, el interferón gamma y la interleucina 6,
Y esta de acá también va a ser básicamente inflamación. Y en sí estos van a producir que esta microbiota como que se acerque a la barrera epitelial y va a ser la generación de daño en sí, y eso es lo que va a ocasionar la infiltración de estos patógenos y la debilitación de del epitelio. Lo han olvidado recontra. Profesor, no había más imágenes de fisiopato y eso es lo que... No hay controversia. Hay en internet sí, pero en el paper no pero el paper es solamente. Sí, sí. Pero más o menos en líneas generales creo que sí ha estado más o menos bien explicado, ¿no? Punto resumido y abreviado. Lo importante es lo de la afectación que vamos a tener. Usualmente tenemos una buena capa de moco. Sí, claro. Usualmente eso también nos protege. Usualmente lo que también nos protege es que tengamos una microbiota adecuada. Es decir, lo que normalmente nosotros tenemos. Deberíamos, espero que todos tengan una buena microbiota, obviamente, ¿no? ¿Cómo afectamos esta microbiota? Una es por los antibióticos, ¿no? Como hemos mencionado previamente. Otro es afectaciones que hay tenido infecciones constantes, recurrentes. Porque imagínate que comas una comida chatarra, no sé, puede ser guates, ¿no? Digamos. Y aparte también que consumas en la calle muchos alimentos que no estén bien lavados, ¿no? Hay personas que dicen, no, pero yo tengo resistencia porque como en la calle. Pero eso les genera afectación porque están consumiendo muchas bacterias que son patógenas. Que tal vez no te den sintomatología es una cosa, pero que afecta a tu microbiota sí. Entonces todo esto se iba a hacer, y aparte también podrías agregarle alcohol, por ejemplo. También puede generar daño, fume también le puede generar daño, ¿no? Bueno, en esta patología le dicen protector, pero en realidad no deberían fumar. Va a reducir mucho lo que viene a ser uno, la capacidad de la protección del moco, otro de que tu microbiota ya no te va a proteger. ¿Cuál es la idea de la microbiota? ¿Por qué tenemos microbiota buena? ¿A qué le decimos microbiota buena? Lo que tú quieras, cuando tú quieras son bacterias. Porque al fin y al cabo son bacterias. Sino que sabemos de que hay bacterias que tienen factores de virulencia que nos podrían afectar, ¿no? Ya hemos visto antes. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tienes, y es como que imagínate este salón lleno de sillas. Si todas las sillas, o 99% de las sillas, las sentamos alumnos que se portan bien, son buenos, no son revoltosos. Entonces, ¿cuál es el problema? No vas a tener problemas. Tener solamente una silla vacía para que venga un alumno revoltoso, ¿no? Digamos. Es lo mismo de la parte de patógenos. Si tu intestino está cubierto por microbiota que no te va a hacer afección, no te va a generar nada de daño, va a haber menos posibilidades que haya alimento, que haya espacio para que multiplique y crezcan patógenos ya dañinos para nosotros. Entonces, obviamente, toda esta capacidad de la microbiota va a generar afectación. Lo que tú mencionas es cierto, va a haber ciertos pasos, va a tratar de hacer absorber por la presentadora de antígenos, lo va a presentar, y va a haber obviamente una presentación anómala, ¿no? Que va a terminar haciendo Perú más inflamación de la que debería, ¿no? Entonces la afectación, en este caso particular, a diferencia del Crohn, el Crohn es un poquito más diferente y lo vamos a explicar, va a ser solamente en colon, ¿no? Solamente en colon. No va a llegar a destruir la pared por completo, ¿no? Porque no llega ¿hasta qué capa llega más o menos? Solo la superficial densidad y a la diferencia del Crohn que ya era correcto, es transmural, excelente. En Crohn es transmural el daño, por ende da otras sintomatologías también, ¿no? Y otras complicaciones, ¿no? Aquí no, aquí solamente es prácticamente parte superficial y es continua, o sea, desde que inicia hasta que termina, persiste, ¿no? Continúa. Ahora sí, ¿qué más tienes comentado? Las manifestaciones clínicas que decían, primero iba a haber el saturado rectal con moco o pus, y esta de acá salimos como una diarrea exudativa. La diarrea exudativa es cuando salen las heces, pero ya cuando le metemos sangre, ¿cómo se llama? ¿El sangrado rectal? Recto, sangrado rectal es una cosa, pero sangrado con heces mezcladas es otro término. Ese es más arriba. ¿Se acuerdan de las 4 hemorragias? Hematoquesis. Excelente, ¿no? Ese ya sería. Muy bien. A ver, chicos, ya habíamos hablado de esto en lo que era casos clínicos en los guiones de la enfermedad. Un signo no puede ser la anemia ferropénica porque eso es un diagnóstico, y la anemia ferropénica necesitas para eso saber un hemograma, para ver cómo está, si es microcítica, ¿no? O crómica, y con eso cómo es el diagnóstico. ¿Qué nos podrías poner como para signos de anemia? Podrías haber puesto signos de anemia. Ahí yo sí te la valía. ¿Has visto? Sí, claro. ¿Cuáles son, por ejemplo? Muy bien, ¿qué más?
O sea, eso es como lo que desgano, sucede. como debilidad. Debilidad, ¿Cómo se sí. conoce la anemia? Desgano es lo que ustedes vienen para exponer, ¿no? Todo Pero un poquito, debilidad, son sí, que más cansancio, ya como quieran Es que decir. también creo que Fatiga. está relacionado con lo de peso, que iba a ser como también lo del Claro, porque metabolismo. más o menos lo que íbamos a hablar, el paciente de una sintomatología va a tener diarrea. Si va a estar con diarrea, el pobre cliente va a poder controlar su peso, manejar su peso, aparte también tiene otras sintomatologías sistémicas también. También el paciente no solamente va a tener sintomatología entérica, sino también va a tener sistémica, fiebre. ¿Qué más puede presentar? Ay, me da fiebre. En lo que dice manifestaciones intestinales. Ah, ya, sí. Ah, Iban a ser también dermatológicas, también oculares, hepatobiliares y pulmonares. Acá había extraído de otro artículo, me olvidé poner la cita, que en sí iba a ser, había también relación con artritis colítica o espondilitis anquilosante entre el 16 y el 25%. Ese es como que el mayor que hay, porque también en las demás eran, ahí no puse articular. Pero sería bueno. sí, La ahí articular no es decía bastante articular, frecuente, pero ese es ¿verdad? más frecuente, sí. Sí. Como afectaciones extraintestinales articulares. El paciente está con dolor constante en las articulaciones. Aparte también en el ojo que puede dar conjuntivitis o uveitis, que es bastante frecuente. Acuérdense que ya lo habíamos hablado antes con lupus. Las uveitis son frecuentes en enfermedades autoinmunes. ¿Qué tipo de enfermedad es la que estamos viendo ahorita? ¿Inflamatoria? Bueno, sí, es inflamatoria, pero ¿es infecciosa o...? No, que también es generada por los propios inmunidades, alteraciones. Entonces, es una patología también autoinmune, igualito que vamos a ver con Crohn. Entonces, también generan sus uveitis también. Una faringitis. Me parece que Sí, ahí. lo de el meteorismo me parece que sí es un signo, o no, porque dice, yo leí que era como una distensión abdominal que daban porque básicamente El no... meteorismo es cuando tiene bastantes gases, Exacto. ¿no? Se puede evaluar. El paciente también te lo podría manifestar, que siente que hay demasiado movimiento, pero también sería un signo cuando lo evaluamos nosotros. Claro, en la urgencia de defecación, por ejemplo, de la diarrea, aumento de frecuencia de defecaciones, tenesmo y dolor abdominal. ¿Qué era tenesmo? Como tener la urgencia de ir, pero no poder. Claro, o sea, ha ido y evacuó y aún así siente que quiere evacuar Ajá, cuando no hay nada. no puede. Eso es, y dolor abdominal, muy bien. Listo, en líneas generales creo que sí está bien. Y el diagnóstico, que yo había leído que en sí era básicamente por la endoscopía. Muy bien, el diagnóstico es por Colonoscopía. colonoscopía. Excelente, colonoscopía. Colonoscopía está excelente. Te estoy diciendo que está excelente. No sé, es que acá decía endoscopía, entonces lo confundí, pero yo no sé, creo que... ¿Sabes qué? Lo que pasa es de que la endoscopía en algunos países le dicen endoscopía baja sí, y alta. claro. Sí. Acá en Perú no lo manejamos así. En Perú manejamos endoscopía siempre alta y cuando es abajo le llamamos colonoscopía. Pero para que aprendan, van a encontrar artículos en inglés de ciertos países que les dicen, o incluso en español, endoscopía alta y baja. Ya automáticamente piensas que la baja es la colon. ¿Ya? Sí, por eso creo que te está confundiendo lo de endoscopía. Pero de todas maneras, no podría ser por la boca y que llegue hasta el colon. Sería un tremendo tubo el endoscopia. Y acá hay 2 horas metiendo el endoscopio mucho, ¿no? El colon no mejor, sí. Pero tienes razón, y está bien que lo menciones, porque en realidad en muchos artículos vas a encontrar así como endoscopía, pero en realidad se refiere al colon porque es bajo. Entonces lo visualizas y más o menos ¿qué veríamos? En línea general, porque sé que esta parte no abarca mucho, pero ¿qué deberíamos de ver? Es bonito, creo. Ahí iba con el tema. Si se llama ulcerativa, exacto, va a haber daño justamente en este tejido, vamos a encontrar úlceras, muy bien, va a tener de diferentes variaciones, profundidades. Entonces, ahí también se ve la histología que van a ver como las puntas van a estar como distorsionadas y ya en la parte va a haber una metaplasia epitelial que también. correcto, va a haber metaplasia. Y donde veíamos metaplasia podía progresar a qué? A cáncer. Excelente. Bueno, iba a decir displasia, pero ya se adelantaron, ¿no? Displasia y pasar a cáncer. Excelente. Entonces, para cáncer de colon, no sé si lo recuerdan porque fue la semana 4 y la mayoría no prestaba atención, habíamos hablado que un factor de riesgo eran las enfermedades inflamatorias del intestino.
Y dijimos ya más adelante vamos a hablar de Crohn y ulcerativo. Ya llegó ese momento. El momento es ahora. Entonces, ahora entienden por qué habíamos manifestado desde cáncer de colon de que era un factor de riesgo. Tanto Crohn como colitis ulcerativa, que son patologías crónicas, el paciente va a tener siempre sus recidivas. Es decir, el paciente puede estar tiempo, puede estar 3, 4 años sin sintomatología y después de la nada come algo o hay un estrés muy intenso. Hay factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, y le desemboca otra vez que tenga toda la sintomatología, ¿no? Pero no te curas del Crohn ni de la colitis. Entonces, obviamente, esta constante inflamación, ¿no? puede generar una metaplasia, un cambio de displasia y pasar más adelante a un cáncer. Entonces, obviamente, si tienes un paciente con Crohn y con colitis, lo que usualmente se recomienda es que al menos mínimo una vez al año o cada 2 años hacerle colonoscopia para estar viendo que no crezca por ahí un adenocarcinoma, que sería lo más frecuente, porque estos tienen bastante chance, ¿no? de hacerlo, ¿no? Y muy bien, nos muestra la clasificación de Montreal. No es que lo aprendan ahorita tranquilos, no va a entrar en el examen, pero eso se maneja mucho en lo que hacen en interna con el ¿no? Siguiente, a ver qué nos pasa. Muy bien, tratamiento. Vamos a tener a los corticoides. Acá habían como es una investigación de factor de necrosis tumoral que iban a hacer directamente al factor de necrosis tumoral. Y la curación endoscópica, como dijo, que también para ver si es que iban a primero que no se desarrolle cáncer y también se da curación de manera endoscópica. Bueno, endoscópica supongo. Bueno, sería colonoscópica si quieres decirlo así. No es que se debe mucho una curación, no sé muy lo que es. Puede ser si estuviera a una complicación. Básicamente es Claro, manejo se por... maneja como curación endoscópica, más allá de no. Porque no vas a estar curándolo cada vez que le duele metiendo el endoscopio. Claro. Pero bueno, básicamente se da tratamiento porque esta enfermedad no tiene cura en la Correcto. Pero si se mantiene en tratamiento, creo que... Pero hay algo que falta. Justamente me hubiera gustado que lo pongas, no te preocupes, ahí lo comentamos. Si habíamos hablado previamente que el problema era que había una disbiosis, por ahí lo dijo bien nuestro karateca. Entonces, ¿cuál creen que es una parte de tratamiento que podríamos agregar? La dieta. Ustedes no han visto esos yogurcitos así que dice lleno de Probióticos. Sí, parte de tratamiento actualmente que ya conocemos la fisiopato relacionada, tanto Crohn para colitis relacionado a lo que viene a ser una disbiosis. ¿Qué sería mejor? Mejorarle los probióticos. Entonces ahora sí se recomienda. Incluso hay un trasplante De fecal. fecal. Excelente, muy bien. ¿Ustedes van a hablar del trasplante de fecal o lo spoileo ahorita? Spoiler. Lo spoileo, excelente. Sí. Muy bien. Actualmente ya podemos hacer trasplantes fecales, ¿no? De heces. ¿Y saben cómo es? Sí, por acá arriba. ¿Por la boca? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? No, está bien. Las heces sí se sacan del paciente sano. Tú buscas un paciente sano, o sea que no tenga otra patología, no tenga nada. Sacan sus heces, las purifican y lo que al fin y al cabo hacen es le hacen un enema al paciente que tiene Crohn o colitis, cualquiera de estas dos enfermedades, y le van a meter todas estas bacterias que son ajenas, pero que al fin y al cabo son de microbiota, o sea, son no patógenas, no patogénicas. Y con esa de ahí han visto mucha mejoría en los pacientes. Más que le metas corticoides, más que le metas factores antitumorales, o sea, han encontrado que hay mucha mejoría en lo que viene siendo el trasplante fecal. Obviamente no es algo que se realice constantemente y acá en Perú no he escuchado que lo realicen, pero probablemente algún instituto lo hace. Yo no estoy seguro cuál. Pero en Estados Unidos sí y en Europa también está teniendo. Ten en cuenta que estas son patologías, como bien te dice señalar, en Europa, sobre todo el norte, la parte de Escandinavia, y en Estados Unidos son regiones donde hay mucho Crohn, bastante Crohn y colitis, ¿no? Europa también, si quieren dar más adelante el MIR, en el MIR sí tienen bastantes preguntas de Crohn y de colitis porque son patologías que afectan mucho allá, ¿no? Acá no mucho, por eso acá siempre te vienen en por ahí una pregunta de Crohn, por ahí una de colitis, o sea, lo mucho. Como temas de médico que debemos saber, como les digo. Pero allá no, allá sí toma mucha relevancia, ¿no? En los STEPS también vienen preguntas de Crohn. Entonces, ahora ya tenemos esta nueva terapia de trasplante, ¿no? Fecal. Y obviamente le dan recomendaciones para que consuma una dieta mejor, más balanceada. Si es que se daría, siento que la desinformación igual no les gustaría hacerlo. Sí, porque por ahí habría alguien que dice, ¿qué? ¿Me tengo que comer? No, pues señor, no es oral, es por ahí abajo. ¿Te asustaste? Yo una vez escuché a una persona que
Están haciendo una clase de fármacos con tratamientos locales. Claro, o sea, está mejorando Oral mucho. sí existe. No, pero- podría ser oral donde lo podría meter en una cápsula y hay que lo consuma, ¿no? Pero todavía no. Pero pues estamos, pues, tengan en cuenta, esto está mejorando mucho porque recién se está conociendo la fisiopatía. Como recién se ha entendido de que el problema era que había una falta de microbiota, ¿qué haces? Le metes microbiota. Tiene sentido, ¿no? Pero como es difícil que la misma persona produzca, porque también está teniendo diarrea, está teniendo mil problemas, difícil que él mismo produzca. Entonces haces ese trasplante, le metes de una persona, entre comillas sana, que no ves que tenga otro problema, y le haces esta transferencia metiéndole. Ese pero que está ultra filtrado, está purificado un montón de cosas, también pasa por varios procesos. No les puedo explicar cuáles, porque no es mi área de expertise, pero la idea es esa, que sí se puede realizar. Y eso es un avance. Listo. ¿Algo que quieres agregar? Una pregunta. No, agregar. Pregunta. Agregar. Pero, en caso del Crohn, cuando se hace operaciones, puede ser menos difícil su recuperación porque tiene a tener complicaciones. En caso de colitis, sí tiene complicaciones. No, la colitis. A ver, La colitis. o yo estoy escuchando mal o no desayunó bien. La colitis no tiene tantas complicaciones debido a que Extra. luego de la cirugía post Extraintestinal. ¿Cuál cirugía? luego de retirar como O sea, pero un muñero le sacas eso, no es una, o sea, es una cirugía menor, por eso. sus complicaciones son menos. Ya creo que te estoy entendiendo. ¿Te refieres de que el Crohn tiene complicaciones que terminan más en cirugía que colitis? Sí, totalmente de acuerdo. Y ya obviamente ahorita que salgan nuestras dos expositoras expertas en Crohn, ahí le vamos a hacer un montón de preguntas de cirugía. Y que me parece Y que entras de forma oral, no más en caso. correcto, eso es una diferencia. Ahí me van a decir, No, qué abuso. ¿Qué has puesto al final? ¿Me has puesto caso? Además, lo que había mencionado al inicio como una pequeña comparación es Sí, sí lo he excelente. ¿Me has puesto? ¿No? Va a ser transmural y aparte de ser transmural Sí. también va a ser en todo el tracto Ay, amigo, ¿qué digestivo. estás poniendo? Entonces ya no solamente es No va a colon, alcanzar. te abarca desde la boca hasta Ya el está, ano. no, ahora falta. Entonces el Crohn te puede dar esófago, te puede dar estómago, yeyuno y por ahí te dan el colon. Y no es continuo, sino que es en partes, parchado le dicen, ¿no? Las imágenes, todo eso no van a explicar, no te preocupes, yo confío ahí en... No tiene riesgo de generar divertículos. ¿Perdón? En el caso de trasplante fecal. Divertículos no tiene riesgo de generar a nivel del colon. O sea, como- Diverticulitis es otra patología. Claro. Entonces tú me dices que por el trasplante de heces va a dar diverticulitis. Va a ser el enema. No, yo tengo entendido que es. No sé. A ver, los enemas los realizamos bastante. O sea, en medicina para un paciente que entra a sala y necesitamos hacerle evacuación de ese enema. ¿Saben? ¿Entienden qué es enema, chicos, no? Por si acaso, ¿no? Meter una manguerita y tratar de llenarlo de líquido el intestino, bueno, el intestino el colon, lo llenamos, solamente una sustancia que sea un poquito viscosa para que pueda salir y el paciente defeca. Normalmente estos son los enemas defecatorios, ¿no? Para limpieza y todo eso. Sería más o menos parecido, pero con bacterias, ¿no? ¿Cómo? Puede generar como daño al intestino. O sea, he comido. ¿No? No, es que